La técnica para generar animaciones. Generamos escenas, que en definitiva son los fotogramas clave, y definimos el tiempo de transcurso entre un fotograma y el otro y el intervalo antes de ejecutar el siguiente fotograma. Esa es la técnica general para generar animaciones. Ahora, hay herramientas que permiten mejorar la definición de los puntos de vista, que es el problema fundamental. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno va haciendo el recorrido atraviesa columna o hace cosas extrañas y queda feo. O estoy viendo muy arriba o estoy viendo muy abajo. Digamos, lo más complicado es poder fijar con cierta exactitud dónde va a estar el observador y hacia dónde va a estar mirando el observador. Entonces hay una serie de herramientas que nos van a permitir ir mejorando desde ese punto de vista. La técnica es la misma. Generamos fotogramas clave o escenas que definen el punto de vista y configuramos los intervalos y el tiempo de permanencia. Eso no cambia. El resto de las herramientas que hemos ido viendo hasta ahora lo que permiten es mejorar la definición de los puntos de vista para poder ser más preciso, más exacto, con más detalle, poder definir realmente cuál va a ser el recorrido. El menú desplegable ver, barra de herramientas. Nosotros lo que vamos a abrir ahora es una barra de herramientas que se llama cámara. Tenemos dos barras de herramientas con las que vamos a trabajar o podemos trabajar para las animaciones. Esta que se llama cámara y hay una que se llama herramientas de cámara avanzada que la vamos a ver después. Y la abierto acá. Aquí hay estos iconos son los iconos conocidos, no nos interesan, ¿no es cierto? Para orbitar, para encuadrar, etcétera, etcétera. Lo que nos interesan como novedad en esta barra de herramientas son estos tres. Este que nos permite situar el punto donde va a estar el observador, este que nos permite girar o determinar hacia dónde vamos a ver, y este que nos permite hacer como que vamos caminando. Una vez que hemos fijado el punto inicial, como que vamos caminando y podemos fijar los nuevos puntos en función de ese camino. Entonces, este nos va a permitir fijar cuál es el punto del observador y el ojo nos va a permitir indicar hacia dónde va a ver ese observador. Nosotros podemos fijar los puntos del observador y hacia dónde va a ver al aire, o lo que es más práctico y lo que normalmente se hace es dibujar líneas auxiliares en los lugares donde queremos que esté el observador. Entonces, supongamos que yo quiero que el observador, en una recorrida más o menos con la que hemos hecho recién, supongamos que yo quiero que el observador esté parado acá y mire hacia la casa. Entonces, con el lápiz voy a dibujar un primer punto en el piso, capturo el eje azul y le digo que quiero que esté, supongamos, a 1,60 m, más o menos a la altura del observador. Quiero que mire hacia acá, supongamos. Entonces he dibujado una línea auxiliar que define, este es el punto donde va a estar el observador y este es el punto hacia el cual va a mirar el observador. En la posición 1. En la posición 2, supongamos que yo quiero que el observador esté por acá. Entonces capturo el eje azul a la misma altura, 1,60 le había puesto, creo. Y supongamos que quiero que esté mirando más o menos a la misma altura que estaba mirando el otro, pero sobre esta columna. Muy bien, el tercer observador, el tercer punto de vista, de nuevo, lo vamos a hacer que se pare por acá, a 1,60 m, y mirando para aquí, por ejemplo. Y el último, voy a copiar esta, para no tener que dibujarlo de nuevo. Lo paremos por acá. No va a estar mirando para ahí, va a estar mirando para la puerta. Entonces, tengo dibujadas las líneas que voy a usar como referencia para poder definir el punto de vista y hacia dónde está mirando el usuario. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a definir los keyframes o las escenas. Entonces empecemos con la primera. Me acerco a lo que voy a usar de referencia, que va a ser este.
utilizo, fíjense que aquí tengo dos herramientas, pero en realidad estas dos herramientas pueden funcionar conjuntamente y eso vamos a hacer. Yo selecciono el que dice situar cámara, pico en el punto donde quiero que esté situada la cámara y sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastro para definir hacia dónde quiero que mire. Y a eso lo guardo como escena 1. Y voy repitiendo la operación. Este es el punto de referencia del 2, entonces selecciono la herramienta situar, pico en el punto del observador, sin soltar, le digo que mire para allá, y a esto lo guardo como escena 2. Sigamos, este sería la 3, situar, punto del observador, lo guardemos como escena 3. Situar, observador, escena 4. Entonces, si le ejecutamos a esta, volvamos al principio, le digo ejecutar, y el proceso va a ser el mismo, ¿no es cierto? Solo que ahora es como que tengo más ajustados los parámetros, porque yo sé dónde está parado el observador y sé a qué altura está mirando, y lo puedo regular a eso. Ahora, el primer problema que me surge es que se están viendo estas líneas auxiliares y esas líneas auxiliares no se tienen que ver. Entonces, una de las maneras que tenemos de evitar que esas líneas auxiliares se vean, paremos esto, es haciendo lo siguiente. Otra de las herramientas que tiene SketchUp es el trabajo con capas. A mí las líneas auxiliares esas me han servido para fijar la posición del observador y el punto hacia el que está mirando el observador, pero no me sirven durante la animación. Entonces yo puedo ubicar esos elementos en una capa y a esa capa ocultarla, de tal manera que me sirven cuando los necesito y cuando no los necesito, que es durante la animación, no se las ve. Entonces vamos a crear una capa nueva que se llame auxiliares. Esto lo deberíamos haber hecho antes, hubiera sido más fácil. Voy seleccionando los objetos, me voy a información de la entidad y le digo que quiero que estén en las capas auxiliares. Y a las capas auxiliares la apago. Entonces selecciono los objetos. Le digo que estén en la capa auxiliares, que ahora está oculta, entonces los objetos se dejan de ver. Vuelvo a la... Aquí tenemos un problema. Volvamos a las escenas un ratito. Fíjense que cada escena abajo tiene un listado de distintas características. Dice posición de la cámara, geometría oculta, capas visibles, etcétera, etcétera. Y están todas tildadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que me tiene que guardar la escena es la información de la posición de la cámara, que en realidad es lo único que yo he ido modificando de una escena a la otra, pero como están activadas las otras, también me ha almacenado la información de las otras. Entonces me ha almacenado la información de la posición de la cámara, la escena, pero también la de la geometría oculta, la de la capa visible, el plano de sección, etcétera, etcétera. Y como yo he generado todas las escenas y después recién he movido a la capa que quería ocultar los objetos estos, cada escena ha guardado la información de la capa visible que tenía en ese momento. Y como la capa que yo he creado no estaba considerada, cada escena la está considerando individualmente. Por lo tanto, lo que yo debería hacer ahora es ponerla invisible en cada una de las escenas que he ido generando. En realidad, ¿qué es lo que debería haber hecho yo? Yo debería haber hecho, antes de empezar a generar la escena, debería haber seleccionado esos elementos y haberlos guardado en la capa que correspondía. Haberlos ocultado y haber desactivado esta opción de capas visibles.
para que ya la considere oculta, no las tenga en cuenta, no la guarde como una información propia de cada una de las escenas. Ahora ya metió la pata, entonces lo que debería hacer es ir a la escena 1, a las capas, decirle que la quiero oculta y actualizarla. Ir a la escena 2, decirle que la oculte a las capas auxiliares y actualizarla. Nunca se tienen que olvidar de actualizarla porque si no los cambios que hagan no sirven para nada, se anulan. Cuando salgan de los cambios y vuelvan a la escena va a aparecer como estaba antes. Hago lo mismo con la 4 y actualizo. Ahora sí vuelvo a la 1 y fíjense que ya no se ven los elementos y ahora sí lo puedo reproducir normalmente. Y estoy controlando el punto de vista y no veo esos elementos que en realidad eran como elementos complementarios.